Dirige la palabra a continuación el señor expresidente constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Doña Cristina Fernández de Kirchner, señor vicepresidente, ingeniero Julio Cobo, señor expresidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, autoridades del gobierno, miembros del Poder Judicial y de la Cámara de Diputados, amigas y amigos todos. De todos los honores y privilegios que la vida me ha dado, y en verdad han sido muchos, por cierto jamás hubiera imaginado acceder a este que se me concede, el de presenciar la inauguración de un monumento de mi persona. No lo hubiera imaginado, no lo hubiera permitido. Del mismo modo, tal cual rechacé invitaciones anteriores, en la actual circunstancia, desde luego que no interpreto que se realiza un homenaje a mi persona, sino a la democracia que logramos entre todos los artistas. Siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencialidad y el personalismo, orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar a emprendimientos colectivos, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. Sigan a ideas, no sigan a hombres, fue y es y siempre será mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan o fracasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática. En esta galería de presidentes conviven aquellos que expresaron e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un destino propio, con aquellos que fueron impuestos o se impusieron por la fuerza como consecuencia de la frustración de aquellos anhelos. Si los contamos, todavía encontraremos seguramente más presidentes de facto que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983. No hubo ni habrá aquí más presidentes de facto. Son las certidumbres que debemos evocar y a las que debemos rendir homenaje en estos 25 años que estamos cumpliendo de joven pero incompleta democracia. La democracia que tenemos
en nuestra casa común, el hábitat y las normas que nos deben permitir desarrollar nuestras... La luz molesta un poco, por eso... No, está bien. Por eso quiero decir que no estoy tan ciego. Que no estoy tan ciego. Nunca estuvo ciego. Las vidas más plenamente como individuos y familias, como sociedad y como pueblo que aspira a ser una nación. 25 años después nos toca mejorarla, fortalecer sus capacidades transformadoras y dar contenido real a la igualdad de oportunidades, asegurando y expandiendo nuestras libertades. Democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existencia de igualdad y de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales. Tenemos libertad, pero nos falta la igualdad. Tenemos una democracia real, tangible, pero incompleta y por lo tanto insatisfactoria. Es una democracia que no ha cumplido aún con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido aún un piso sólido que albergue e incluya a los desamparados y excluidos. Y no lo ha podido tampoco aún a través de tiempos y de distintos gobiernos construir puentes firmes que atraviesen la dramática fractura social provocada por la aplicación e imposición de modelos socioeconómicos insolidarios y políticas regresivas. El 10 de diciembre de 1983, en mi primer mensaje ante el Congreso de la Nación como presidente, convoqué a todos los argentinos a una tarea común para constituir la Unión Nacional. Para lograrlo era imprescindible luchar por un Estado independiente que no podía subordinarse a poderes extranjeros ni a grupos financieros internacionales ni a los privilegios locales. La propiedad privada cumplía un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no podía ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Era necesario buscar un consenso fundamental. La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los gobiernos, la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad. La democracia es previsible, decía, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquel asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos. La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo que no excluirá sin duda tempestuosos debates y agrios enfrentamientos de coyuntura que nutrirán el estilo republicano triunfante ya en el país. La democracia no se establece solo a través del sufragio, ni vive solamente en los partidos políticos. Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles
cuando se trata de mirar hacia adelante. Sin la conciencia de la unión nacional, sostuvimos, será imposible la consolidación de la democracia. Sin solidaridad, la democracia perderá sus virtudes y contenidos, sus verdaderos contenidos. Esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano, que debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercicio de los resentimientos. Sabíamos que la tarea exigiría tiempo, esfuerzo, sacrificios, claridad de ideas y una gran energía encauzada por un preciso sentido de la prudencia y el equilibrio. Pero teníamos una ventaja. La experiencia nos había enseñado que cada vez que perdimos la democracia, la inmensa mayoría de los argentinos terminó perjudicándose. También habíamos aprendido que los que estimulan la impaciencia para proponer la intolerancia y la violencia como remedios, favoreciendo los intereses del privilegio. Aprendimos que cuando el pueblo no decide sobre el gobierno, la nación y el pueblo quedan desguarnecidos frente a los intereses de adentro y de afuera. Habíamos aprendido que existían fuerzas poderosas que no querían la democracia en la Argentina. Sabíamos que la reivindicación del gobierno del pueblo, de los derechos del pueblo, para elegir y controlar el gobierno de acuerdo con los principios de la Constitución, planteaba una lucha por el poder en la que no podíamos ni debíamos bajar los brazos, una lucha que teníamos que librar y en la que teníamos que triunfar. En este planteo puede destacarse también el lugar central que tiene la cuestión de la transformación de nuestra cultura política, aquello que suele llamarse la dimensión subjetiva de la democracia. Y sabemos que el esfuerzo para crear bases estables y predisposiciones arraigadas para la convivencia democrática pasa necesariamente por superar las deformaciones asentadas en la mentalidad colectiva de nuestro país como herencia de un pasado signado por la frustración y el autoritarismo. En efecto, la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la antinatural para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso han sido maneras de ser y de pensar que echaron raíces a lo largo de generaciones en nuestra historia y que, por cierto, constituyen todavía hoy una de las principales rémoras y déficits con las que carga nuestra democracia. Esta convicción viene acompañada de una invitación y un deseo esperanzado. Propongo que todos lo intentemos, con la cabeza y con el corazón, en el presente y la mirada hacia el futuro, porque los argentinos hemos vivido demasiado tiempo discutiendo para atrás. En política esto tuvo una expresión trágica durante décadas. La única forma que tenía la oposición para llegar al gobierno era que le fuera mal al de turno, sin advertir que al dificultar la gestión a que se derrotaba en realidad era el pueblo, era la nación.
Hoy todavía hay rastros de ese canibalismo político que ha tenido la práctica política. La política implica diferencias, existencia de adversarios políticos. Esto es totalmente cierto, pero la política no es solamente conflicto, también es construcción. La democracia necesita más especialistas en el arte de la asociación política. Los partidos políticos son excelentes mediadores entre la sociedad, los intereses sectoriales y el Estado. Y desde esa perspectiva hemos señalado que lo que más nos preocupa es el debilitamiento de los partidos políticos y la dificultad para construir un sistema de partidos modernos que permita sostener consensos básicos. No será posible resistir la cantidad de presiones que estamos sufriendo y sufriremos a través de todo lo que pasa en el mundo en general, lo sabe bien la señora Presidenta. Si no hay una generalizada voluntad nacional al servicio de lo que debieran ser las más importantes políticas de Estado, expresada en la existencia de partidos políticos claros y distintos, renovados y fuertes, representativos de la corriente de opinión que se expresan en nuestra sociedad. Y a propósito de bustos, estatuas e íconos y del sentido que le damos a esta evocación del pasado, siempre recuerdo la historia de la estatua de sal, aquel pasaje de la Biblia en la que un ángel le advierte a Lot: sálvate, no mires hacia atrás ni te detengas, en ello te va la vida. Su mujer quiso ver el exterminio de Sodoma, mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal. Sin embargo, hay también otro riesgo. Están aquellos que no miran hacia atrás, pero tampoco lo hacen hacia ningún lado, los que ni siquiera tienen pensamiento propio. Erich Fromm, en su libro ¿Podrá sobrevivir el hombre?, lo define como el pensar inauténtico, de autómata, de aquel que cree que algo es verdad no porque haya llegado a esa convicción por el propio pensar, basado en observaciones o convicciones y experiencias, sino porque se lo ha sugerido, porque se le ha sido propuesto por fuentes que llevan consigo el peso de la autoridad en una u otra forma, modas y olas pasajeras, distintas formas de pensamiento único. Otro gran pensador que hemos seguido, Norberto Bobbio, escribió en su libro de Senectute: somos también lo que elegimos recordar. Toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el Estado de Derecho estuvieran separados de cualquier personalismo. Nuestro país tuvo un talón de Aquiles. No podíamos garantizar la alternancia democrática del gobierno. El objetivo de toda mi vida ha sido que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democracia. Para ello era y es necesario que además de instituciones democráticas haya sujetos democráticos, porque sólo así pueden sobrevivir a sus gobernantes. Y lo bueno de las instituciones democráticas es que no necesitan efigies que la presidan, ni estatuas que les den su investidura, pero si en algún rincón de sus edificios públicos es posible evocar a aquellos hombres y mujeres
que las han presidido o que contribuyeron a defenderlas y ponerlas en movimiento al servicio de la sociedad, bienvenido sea. Yo le agradezco. Yo le agradezco, señora presidenta, este tiempo que destina a este acto, que tiene la significación del desarrollo histórico de un país, con sus aciertos y con sus errores, con sus nostalgias, con sus luchas, con sus avatares. Le agradezco que esté aquí con nosotros, no perdiendo tiempo, pero seguramente procurando hacer un esfuerzo para concentrarse en lo que decimos mientras mira al mundo frente a un verdadero pánico, como se ha dicho, frente a posibles catástrofes que esperemos que con sabiduría sepa evitarlas para nuestra Argentina. Muchísimas gracias. Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera. Cuando compartíamos ambos una cámara en el Senado de la Nación. Hace poco más de 20, 30 días atrás, lo fui a visitar para comunicarle la decisión que habíamos tomado de terminar el busto que le corresponde como presidente ocupar en esta sala de bustos de esta casa que es la Casa del Pueblo, la Casa Rosada. Me acuerdo que cuando fui estaba con su hijo y en un primer momento dijo, no, ¿cómo? Una estatua. ¿Por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. Por eso, presidente, no se sienta en la obligación de tener que dar explicaciones de esta estatua. Es cierto que es un homenaje a estos 25 años de democracia, pero que quiero que también quede bien claro que es un homenaje a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como las llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente a sus ideas. Habla del merecimiento del homenaje. Pero además, como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina.
tal vez hoy, para muchos jóvenes que no conocieron épocas aciagas de nuestro país, la democracia sea una forma de gobierno, una división de poderes, pero para aquellos que vivimos las más terribles dictaduras de las que se recuerde, la democracia no es entonces solamente una cuestión o forma de gobierno, sino una cuestión de vida y de sobrevida. Por eso, en aquel 30 de octubre de 1983, que me acuerdo, a mí se me caían las lágrimas, debo confesarle, no porque había ganado usted, sino porque habíamos perdido nosotros. Tengo que ser sincera también, si no, no sería yo. Pero debo decirle que ese 10 de diciembre, cuando le habló a los argentinos desde el Cabildo, le habló a todos los argentinos, a mí también. Y quiero decirle también que esa vocación de unión nacional, esa vocación de encontrar entre todos los argentinos las soluciones que todavía no han llegado para otros, que carecen de vivienda o de trabajo, de tantas cosas, debe ser el objetivo que nos debe unir a todos. Fundamentalmente, en un mundo, presidente, usted es un lector incansable y un observador infatigable de la realidad cotidiana, en un mundo que se presenta con dificultades nunca vistas, nunca imaginadas, donde viejos paradigmas se desploman y amenazan con una catástrofe, como usted mismo dijo, a nivel o escala global. Esto nos obliga a todos a hacer un gran esfuerzo en la construcción del diálogo, en encontrar ideas en común, más allá de, como usted decía, la conflictividad democrática que se dilucida en las urnas cuando hay que elegir quién es presidente o quién es gobernador. Pero creo que hoy, en este momento particular que vive el mundo, donde afortunadamente podemos estar aquí sólidamente parados, tomarnos el descanso, cada uno de nosotros, de nuestras cosas, de nuestras miradas hacia el pasado, o tal vez nuestras diferencias partidarias, para realmente, en un diálogo nacional fructífero, profundo, a poco más de 1 año y medio del bicentenario, encontrar ese camino de unidad nacional y de reconstrucción del país por la que tantos argentinos y argentinas dieran su vida. Por eso, querido presidente, quiero darle las gracias por haber aceptado este homenaje, que es el de todos los argentinos, que le hacemos a usted, primer presidente de la democracia que tanto nos costó encontrar a los argentinos, que significó la ruptura de un ciclo histórico que, iniciado en 1930, trajo solo enfrentamientos y divisiones entre todos los argentinos. Por eso, con ese reconocimiento que le doy como argentina y como militante política, permítanme agradecerle su presencia, su historia y su vida. Muchas gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Muy buenas tardes.